buenos días, soy Carmen Enid Acevedo, son las 11:05 de la mañana. Es que, oigan, no todos los días son días de sol. Hoy está lloviendo un poco en el país puertorriqueño y estamos en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Hicimos entrevistas de última hora. Yo creo que es bien importante que hablemos un poco de Luma, la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y por eso nos tardamos un poco, y aunque usted no lo crea, el señor director está aquí. No se lo voy a enseñar porque está, mire, estamos bregando con diferentes asuntos técnicos que vamos a colocar hoy en el estudio, y entonces por eso nos retrasamos, pero además porque las noticias no esperan. Como siempre digo, las noticias no están hechas. Cuando ocurren es que se cubren. Y les voy a traer una entrevista súper interesante con el licenciado Rolando Emanueli, que es quien ha hecho una opinión legal de el contrato que suscribió el gobierno de Puerto Rico con Luma, el consorcio de dos compañías, una estadounidense y otra canadiense, que va a atender la privatización total de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué yo digo que eso es importante? Porque ustedes recordarán que nosotros aquí la semana pasada dijimos que ese contrato y todo ese rum rum de relaciones públicas que hizo la gobernadora con Omar Marrero, el director ejecutivo de la alianza, la Administración de Alianzas Público-Privadas, el llamado P3, realmente era un subterfugio decir que los empleados de la autoridad tenían total seguridad de que se quedaban en el empleo. Hoy el licenciado Rolando Emanueli lo dice con todas las letras. Lo mismo que nosotros arguimos aquí cuando hablamos de ese contrato, los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo este contrato no tienen ninguna seguridad de que se van a quedar en el empleo, porque la discreción es del nuevo patrono, alias Luma. Así que es súper importante. Eso es un resumen de lo que vamos a hablar con el licenciado Emanueli, que grabamos la entrevista porque el licenciado no estaba disponible a las 11 de la mañana. Así que, por un lado eso. Vamos a hablar también de lo que la gobernadora no explica, de todo lo que tiene que ver con la contratación o la compra de un vehículo M4, un vehículo BMW, para su esposo un día antes de que se aprobara el lockdown. Además de eso, vamos a entrar en lo que no quedó claro ayer con relación a quién es Israel Coppel, el dueño de los terrenos que podrían estarse redesarrollando en el proyecto del Senado 1643. Marchiquita y el alegado corredor costero que quiere desarrollar desde el municipio de Manatí hasta el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Pero antes tengo que decir las palabras más importantes. Comparte, comparte, comparte. Estamos en Bonita Radio. Recuerden que estamos haciendo todo lo posible por tener un proyecto de periodismo contestatario, valiente, sobre todo imparcial. Que estamos en un momento puntual y por eso es que ven que estamos haciendo cambios en los estudios, cambios en las imágenes. Que como siempre les digo, si está en Puerto Rico o en Estados Unidos, ATH Móvil, a través del área de negocios, estamos Fundación Periodismo 21, que también puede hacer llegar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 84, 00919, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vega Coop, como siempre, nos acompaña, y The Winery Outlet, igualmente los auspiciadores en este momento de Bonita Radio. Tremendo BMW, dice Papo Donel. Por ahí está todo el mundo. Está la diáspora desde Florida, Texas. Robert Baldwin, como siempre. Una huelga de pago de energía. Ya veremos qué pasa con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por ahí está Chicago. Mi prima Ruth Archilla también está por ahí. Milagro Fernández. La aplicarán a los empleados de la Autoridad
la misma feria de empleo que le aplican a los maestros de las escuelas charter. Vamos a ver cómo va a terminar eso. Abraham Rías Rivera Alvarado, saludos Abraham. Jorge Rodríguez, Carmen López, Félix Hernández, saludos desde Memphis, Tennessee. Ese es un gran amigo de allá de country. José Ortiz, Nueva York, también está por ahí. Iliana Díaz, Rodrigo Otero, te esperamos ahorita. Rodrigo nos va a apoyar hoy en este trabajo que tenemos con el estudio de Bonita. Celine Borges, Maritza González, está todo el mundo por ahí. No se veía ni se escuchaba porque estábamos peleando con un asunto. Bueno, vamos a hablar un poco de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo cuando leí la historia anoche de que la gobernadora había estado reunida con los representantes legales de la autoridad, de la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica, pensé en si podíamos tener esperanzas de un planteamiento de la gobernadora que dice: prometo evaluar la opinión legal sobre las irregularidades de Luma. Y yo quiero empezar por ahí porque yo vi la conferencia de prensa, un Ángel Figueroa Jaramillo, que es el presidente de la UTIER, muy elocuente, como siempre es él, explicando cuáles son las consideraciones legales. Ustedes recordarán que nosotros tuvimos acá a Figueroa Jaramillo hablando específicamente de que le parecía que había incluso conflicto de interés en lo que estaba planteando entre las personas que estuvieron ante el negociado de energía y la Autoridad de Energía Eléctrica escogiendo a Luma. Pues específicamente Figueroa Jaramillo hablaba de que uno de los abogados que incorporaron a Luma habían tenido información por ser parte también de algunas contrataciones en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ahora es el licenciado Rolando Emanueli quien habla específicamente de ese contrato y de lo que él entiende es ilegal en la contratación. Para empezar, el asunto, como habíamos hablado acá, de que no solamente habla de la red eléctrica, es toda la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y para eso vamos a escuchar a Rolando Emanueli y venimos entonces a un análisis sobre qué pasa con ese contrato, cuáles son las alternativas, pero sobre todo, ¿dónde está la gobernadora Wanda Vázquez Garcet hablando de este asunto? ¿Qué dice y qué no dice? Vamos a escuchar la entrevista con el licenciado Emanueli. Grabando. Muy buenos días, Bonita Radio. Tenemos una entrevista que vamos a grabar para pasarla en el programa de las 11 de la mañana con el licenciado Rolando Emanueli, quien estuvo ayer con la comitiva de la Unión, el sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica, UTIER, discutiendo con la gobernadora lo que es un contrato que, según su opinión legal, es leonino e ilegal en torno a la privatización de la red eléctrica. Ellos hablan de que es más que la red eléctrica. Buenos días, licenciado Rolando Emanueli. Buenos días, Carmen. Un placer estar contigo en tu programa. Licenciado, en principio quisiera que nos dijera, más allá de la red eléctrica, yo escuché las explicaciones que usted da sobre el asunto de este contrato. Nosotros lo discutimos acá incluso, que era mucho más amplio que solamente la distribución en términos de la red. ¿Qué más hace el contrato de Luma con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica? Bueno, la mejor manera de entender qué le encomendaron y qué no es decir lo siguiente: le encomendaron todo menos la generación en las plantas de energía eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso implica no solamente la construcción, mantenimiento del sistema de transmisión y distribución, la resolución de las interrupciones y de los apagones, el servicio al cliente, el call center, implica la parte financiera, recursos humanos, la parte legal,
implica las relaciones con el negociado y las autorizaciones de aumento de tarifas, implica las modificaciones y aprobaciones de los planes integrales de recursos. Ha habido aquí, Carmen, una abdicación total de las funciones del gobierno para proveer el servicio humano esencial de la energía eléctrica, ¿verdad? Que hemos descubierto de repente la importancia de la energía eléctrica como un derecho humano. Y ahora estamos descubriendo cómo la red de banda ancha del Internet es indispensable, ¿verdad? Como un derecho humano dentro de las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Y desafortunadamente es como si el gobierno se hubiera quitado de esta gestión tan importante para el pueblo de Puerto Rico de dar un servicio de energía eléctrica que sea confiable, que sea a base de energías renovables para que no se siga contaminando el planeta y que sea a costos razonables. Y el análisis que hicimos derrota las políticas públicas más esenciales, ¿verdad? Este contrato derrota las políticas públicas más esenciales que debe tener el gobierno en torno a la provisión de energía eléctrica. Usted habla de leonino, de ilegal, específicamente porque, como usted dice, asume el total control y el gobierno se retira, se quita de proveer un servicio esencial. Ahora, a la luz de lo que es el acuerdo de la Junta de Control Fiscal con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿dónde queda este contrato legal o no legal con relación a lo que podría hacer o no hacer el tribunal, aceptarlo o no? O sea, ¿dónde estamos en ese momento? Bueno, el contrato complica de una manera extraordinaria la situación financiera de la autoridad. Precisamente ayer, cuando estábamos reunidos con la gobernadora, salió el nuevo plan fiscal de la autoridad. Y si uno mira ese documento, tiene, me parece que es a la página 10, un señalamiento que dice, mira, la autoridad iba a terminar en un superávit de cash, de flujo de efectivo para este año, pero para el año 2021 va a haber un déficit de 132 millones por razón de los fees que hay que pagarle al operador. Así que de entrada, la autoridad que iba a tener un superávit este año ya entra en un déficit de flujo de efectivo mañana, lo cual derrota las expectativas de que haya dinero suficiente para cumplir con las operaciones de la autoridad y con lo que se vaya a pagar eventualmente a los bonistas. Toma nota que esta obligación adicional se hace para unos servicios que ya la autoridad los tiene. Luma no viene a añadir nada nuevo, no viene a traer una tecnología espectacular que va a cambiar todo el panorama, ni viene a traer un expertise, porque ellos reconocen que quienes saben cómo funciona la autoridad son los obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ellos vienen a aprender de ellos. Por tanto, no añade ningún valor. Hay una sustitución de la plantilla gerencial y de los empleados por una nueva plantilla que ya no serían empleados de la autoridad y que entonces viene a recibir el mismo flujo de efectivo porque le van a reembolsar todo a Luma. Además, hay que pagar 125 millones anuales. Entonces, ¿qué ocurre? Claro. Si no hay suficiente dinero disponible para los acreedores de bono, pues hay un problema en donde el acuerdo del RSA se cae porque no se puede cumplir con él. Y el asunto de que no se pueda cumplir con él también perjudica el contrato, porque el contrato dice que hasta que la jueza Taylor Swain no apruebe la reestructuración de la deuda de la autoridad, ellos no entran en función. Así que aquí hay una serpiente que se muerde el rabo, claro, porque la autoridad estaba en una mala condición financiera. El contrato viene a perjudicar más la condición financiera y que la condición financiera esté difícil impide que Luma pueda tomar el control porque un asunto que tiene que la jueza Taylor Swain mirar cuando vaya a aprobar el acuerdo de reestructuración y el plan de ajuste de deuda de la autoridad es si esto es viable, el concepto de feasibility. Y a la luz de los gastos adicionales que tiene que incurrir la autoridad y a la luz del desempeño de la economía, que por el problema del COVID-19, pues hay una situación mucho más seria. Y que si miras ese plan, ellos no pueden asegurar cuánto dinero hay disponible para los bonistas y no pueden asegurar cuáles van a ser las condiciones económicas para sostener cualquier tipo de acuerdo. Si miras
en donde ellos publican en el plan fiscal el análisis de sostenibilidad, es una cosa totalmente ridícula porque ellos no hacen ningún compromiso sobre cuánto dinero van a tener disponible para la deuda. Tienen una tablita. Primero, el análisis, que es un mandato de promesa que tienen que hacer, tiene 2 párrafos y no se comprometen con ningún tipo de resultado y solamente tienen una tablita que dice, bueno, si tuviéramos 75 millones disponibles al 4%, pagaríamos 1.297 millones. Y entonces así van haciendo una escala, claro. Y dice al final, si tuviéramos 375 al 4%, pagaríamos 6.485 millones. Pero eso no implica que eso es lo que esté disponible. O sea, que ellos no saben ni siquiera cuánto tienen disponible. Y por eso el contrato de Luma perjudica la reestructuración de la autoridad y no toma en cuenta las condiciones económicas de la autoridad. Es toda una manía, Carmen Enid, de que hay que privatizar, de que la privatización es buena, en unos tiempos donde ya se ha descubierto que la privatización no ha funcionado, ni siquiera en Puerto Rico, porque lo tuvimos con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y donde la tendencia ha sido que los gobiernos y las municipalidades están readquiriendo las operaciones de sus compañías de energía eléctrica que privatizaron en la década de los 2000 o en la década de los 90, porque no resultó. Y por eso es que el acuerdo es malo en términos de costo-beneficio para Puerto Rico, y el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha dicho que cuando las cláusulas de un contrato público son solamente a favor de una de las partes, se activa, ¿verdad?, la equivalencia de las prestaciones y la justicia conmutativa, donde se nota que aquí todo es para Luma. Si tuviste la oportunidad de ver la opinión que hizo el bufete Manueli, se analiza cada una de las circunstancias donde se demuestra que todo es para Luma, y lo peor de todo y que más me preocupa, Luma puede irse de Puerto Rico y dejar al país sin la estructura operacional para manejar todas estas funciones con una mera notificación de 120 días de antelación. Sí, así que la cláusula de siempre te vas y en 90 días pues nosotros tenemos que arreglar. Sí, ¿y qué pasa? Como el contrato prevé que la autoridad como tal desaparece y se crea una pequeña compañía que va a ser la dueña y operadora de las plantas generatrices y otra pequeña compañía que va a ser la titular de la infraestructura de transmisión y distribución, pues queda un hoyo negro en medio de esas dos funciones, que es lo que va a hacer Luma, y si Luma se va, no va a haber manera. Y una de las contingencias que permite que Luma se vaya es una crisis, ¿verdad?, de fuerza mayor, que eso es un huracán. Y eso le podría dar base a irse. Luego de ver que no dan pie con bola en un huracán, pues pueden escoger irse, y entonces ahí Puerto Rico tendría que rescatar, crear toda la infraestructura de recursos humanos, de toda la gerencia, otra vez recapturar eso, y en 4 meses no va a ser posible porque, bueno, a Luma le va a tomar más de un año poner en vigor este contrato. Así que imagínate, dentro de una situación de crisis de un huracán, imagínate tener que hacer eso a toda prisa. Yo sé que usted ha dicho públicamente que la gobernadora tuvo preocupación y entró un poco en la lectura del contrato, etcétera, etcétera. ¿Quién más estuvo en esa reunión con ustedes ayer? Estuvo el licenciado Fontanes, que es el director ejecutivo de la P3, de la Autoridad de Alianza Público-Privada, y estuvo el Omar Marrero, el director de AFAF. El director de AFAF. Sí, defendieron abrazo partido. Y yo creo que ellos, el contrato, y yo creo que ellos también se dieron cuenta de algunas contingencias que le pasaron por debajo del radar, porque se mostraron sorprendidos, por ejemplo, en el asunto de los empleados, que de entrada hay que decirle a los compañeros que trabajan en la autoridad que su trabajo no está seguro, porque Luma se comprometió solamente a contratar a los que le dé la gana. Claro, eso yo lo dije desde el día 1 y eso está en récord. Ahora, yo tengo una limitación de tiempo y tengo una pregunta urgente, y es con relación qué pasa ahora. Ustedes pueden ir al tribunal, ustedes van al tribunal estatal, van al tribunal federal por razón de la jurisdicción que tiene la jueza Taylor Swain en todo este asunto. ¿Dónde estaría el recurso que ustedes puedan tener para impugnar esta contratación? Aquí estamos en este momento ante el negociado, porque le estamos alegando que el certificado que se emitió es inválido porque
presidente o el comisionado presidente, ¿verdad?, de negociado, participó en el comité de P3 que escogió a Luma. Entonces se cambió el sombrero y se siente en el negociado como un comisionado independiente e imparcial y resolvió conforme a lo que se había comprometido en el comité. Y eso es una violación de due process, porque cuando hay un adjudicador que está contaminado por conflictos de intereses y por parcialidad, pues se viola el debido proceso de ley. Estamos diciendo que él no podía votar, se tenía que recusar, pero al hacerlo, como hubo un voto disidente, no tendría los votos para aprobar el certificado, porque mayoría. Solamente tienen 2 votos. No hay mayoría de los 4 comisionados. Y eso sería un recurso extraordinario al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. No, estamos en el negociado, en una moción de reconsideración, pero si ellos hacen caso omiso de esto, sí, vamos a ir en una revisión administrativa al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Al Tribunal de Apelaciones, que es el que vele pago. Le agradezco mucho, licenciado, y hablamos en otro momento porque esto va a continuar y nos ponemos al día de por dónde va la controversia. Muchas gracias, licenciado. Siempre a la orden. Buen día. Buen día. Escucharon al licenciado Rolando Emanueli, quien emitió su bufete en una opinión legal que establece prioritariamente lo que escucharon. En principio, no hay seguridad de empleo. Pero a mí me parece que lo más importante es esa cláusula que deja claro que en 120 días, después que lo notifique, Luma puede recoger los bártulos e irse, porque no tiene la manera de continuar las operaciones. Que por una causa mayor, que puede ser un huracán, y sabemos cómo es Puerto Rico, la susceptibilidad, por donde está geográficamente, por el trópico mismo, por tanto, el nivel de tráfico de un huracán, de llegada, de posibilidad de que Puerto Rico sea azotado por un huracán y afecte la red eléctrica. Esa manía, como dice el licenciado, de que el gobierno de Puerto Rico entienda que solamente la privatización de un bien público que le ha servido bien al país por los pasados 70 años, independientemente de lo que ha pasado mal con la Autoridad de Energía Eléctrica, sabemos que es la responsabilidad combinada, porque nunca se la ha echado toda al gobierno de Puerto Rico, pero con mayor capacidad, con mayor injerencia a la administración de los gobiernos de Puerto Rico. Y obviamente hay una posibilidad y también hay una dejadez del sindicato en unas instancias de no atender una situación específica con relación a sus trabajadores y sus trabajadoras, y no traerle al país lo que yo creo que dejaron de traerle incluso a su matrícula, que es por qué ideológicamente deberíamos estar viviendo desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, no importa en qué momento en la vida estemos. Y cuando yo digo no importa en qué momento, porque obviamente nuestro sistema de desarrollo económico, nuestro sistema económico y social ha variado de 70 años hasta este momento. Pero hay un principio fundamental cuando uno vive desde el punto de vista de la solidaridad. Y esa solidaridad se supone que se dé alrededor de organizaciones como son los sindicatos. No pueden pensar como corporaciones privadas. Y yo creo que eso ha sido una responsabilidad no solamente del sindicato de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino de muchos sindicatos en Puerto Rico, y eso solamente no pasó en Puerto Rico, eso ha pasado en el mundo entero. Así que hoy estamos de frente a una posibilidad que el gobierno de Puerto Rico insista en privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica con estos agravantes. La opinión legal es larga, va punto por punto. Me parece que desmenuza muy bien lo que es ese contrato y lo que deberíamos estar hablando y dándole y dándole y dándole. Qué interesante
que la discusión de los medios tradicionales no ha sido en profundidad con relación a este acuerdo. Y yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que traer, no pensando en que el gobierno es el único responsable. Fíjense que yo estoy hablando acá de que estoy loca por hablar con Figueroa Jaramillo sobre esa responsabilidad y esa manera en que el sindicalismo en Puerto Rico también tiene que verse como responsable de lo que ha pasado en las instituciones. Pero tenemos que entrar a algo que en el pasado ha sido nefasto para la operación de las corporaciones públicas, que son las que rinden, las que se supone que le den un servicio esencial al país. En el caso de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y ahora la Autoridad de Energía Eléctrica. Nosotros vimos cómo pasaron dos corporaciones privatizadoras en la Autoridad de Acueducto y tuvieron que volver a hacerla pública. Y se fueron por el chorro mucho dinero del gobierno del pueblo de Puerto Rico, porque esa chequera, lo debe saber la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y todos los achichincles que están ahora dirigiendo el gobierno, no es de ellos, ni del Partido Nuevo Progresista, ni del Partido Popular cuando se monta, es del pueblo de Puerto Rico. Esa chequera la llenamos nosotros con las contribuciones. Y otro asunto bien interesante es que Luma, lo dijo Rolando Emanueli, y yo lo sostengo, no saben nada de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso lo saben los trabajadores y trabajadoras de la autoridad. Van a sustituir esa gerencia por esos otros que van a venir. Oigan, los muchachos y muchachas de Ricardo Rosselló Nevares, por no saber nada del gobierno de Puerto Rico, es la primera vez en la historia que el país saca a un gobernante, y es la primera vez en la historia que tiene jefes de agencia que no tienen una idea de cómo corre la operación gubernamental. Ustedes se imaginan a un canadiense, a un estadounidense de California, entrando a las 4 de la mañana a un turno entre ingenieros e ingenieras de la autoridad que están haciendo el plan de trabajo del huracán? Para empezar, que nunca en su vida han estado en un país donde pase un huracán categoría 1. Imagínense categoría 5 como el que pasamos. En un país que tiene una idiosincrasia del trabajo diferente a la de Estados Unidos, a la de Canadá. ¿Usted sabe cuánto le toma a un oficial manejar ese cambio? Entender que los puertorriqueños y las puertorriqueñas somos diferentes en el manejo de nuestras operaciones, específicamente en el trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Un montón de tiempo. En 4 meses lo van a entender. No. Pero, además de eso, yo creo que lo más importante va a ser qué va a pasar en los tribunales de Puerto Rico, porque Rolando Emanueli tiene una última carta en esta etapa. Y está pidiéndole una reconsideración al negociado de energía, porque esta persona que participó en el escogido, es que son, miren, la verdad es que son fuertes, participó en el escogido de Luma, se sienta en el negociado de energía. Así que, por un lado, participó de la alianza público-privada, pero también en el negociado de energía. El problema es que el negociado de energía es el que tiene que votar con una mayoría. Y ya hay un disidente, y si puede recusar el voto de este, no tiene mayoría. Así que puede ir a reclamarle al tribunal de apelativo, que es el que pasa a juicio sobre las decisiones administrativas, en este caso del negociado de energía. Puede ir invocando la ley de procedimiento administrativo uniforme, el EPAU, y cuestionarle esa decisión que se tomó en esa etapa. Eso aquí, sin dejar fuera de la ecuación
que el gobierno, en este caso el gobierno federal, tiene una posición porque en Estados Unidos la ley promesa, todo lo que pase con esa corporación pública, y ahí hay un plan fiscal que acaba de certificar la Junta de Control Fiscal, tiene que pasar por manos de la abogada de la jueza de la quiebra, la jueza Taylor Swain. Así es que sí, súper importante. ¿Qué va a pasar con esto? Ahora, la discusión pública. La discusión pública es fundamental. La gente tiene que entender, amén de que usted esté molesta con los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que esté molesta con la manera en que se ha administrado, y aquí hay mucha gente que le echa que la responsabilidad solamente la ve en el que va a su casa a cortarle la luz. Eso no necesariamente es así. Recordemos que aquí hay todo un entramado para que llegue ese último a cortarle la luz. Y les voy a poner un ejemplo fundamental, o realmente no fundamental, sino el más reciente. Con relación a eso, la gente tiene que entender lo que supone que haya una privatización de la operación completa de la Autoridad de Energía Eléctrica, y esa puede redundar en el asunto de que Luma, que es una corporación que lo que quiere es ganar dinero, si no lo gana, le va a buscar por debajo de las piedras donde están los chavos, y los primeros que vamos a pagar somos los que consumimos energía eléctrica. Y el ejemplo que les quería poner es el siguiente. Anoche, en Rupert, llegó una camioneta diciendo que son empleados de la autoridad subcontratados para desmontar una serie de árboles que estaban interrumpiendo unos cables. Dejaron una calle completa sin energía eléctrica. Cuando yo me entero, le digo a la vecina que me llama, pero es que esto está bien raro, porque la autoridad, los subcontratistas de la autoridad, que yo sepa, no son para desenganchar. Además, no llegan a las 8 de la noche. ¿Usted se imagina a una gente de Luma desmontando a las 8 de la noche, como pasó ayer en efecto, y dejaron una calle completa sin energía, donde lo menos que habían eran personas de edad avanzada que no podían acceder a su oxigenación porque no tenían servicio? De eso es lo que estamos hablando. Entonces, ahí es que yo digo, ¿dónde está el sindicato? ¿Cómo es que hay que? Primero, que me parece extrañísimo, y de hecho, cuando hicimos la querella anoche, nos decían, es imposible. Pero, ¿cuáles son los controles? No los tienen ahora. Yo no me quiero imaginar cuando venga Luma. Creo que Luma viene para hacer el trabajo sucio, que es salir de los empleados unionados. Eso siempre es una posibilidad, y yo no lo dudo. El detalle es, el sindicato cumplió con su responsabilidad de tener como amigo al país, a los que nos levantamos todas las mañanas y todos los días como ellos a ir a trabajar. Los sumó a la gente que va a defender la Autoridad de Energía Eléctrica. Tienen una responsabilidad de eso, y yo creo que ahora han perdido quizás 25 años. 25 años en que eso pasara. Si esa gente, si nosotros los que estamos afuera, que somos los que recibimos el servicio, no estamos claros de por qué es importante no privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, y aquí voy a decir otra cosa. Los contratos pueden ser buenos o pueden ser malos. Hemos probado que en términos de los servicios esenciales han sido malos. Yo no tengo ningún problema con que hay unos servicios que quizás se puedan privatizar, pero los contratos tienen que ser buenos, tienen que ser a favor del país, no pueden ser en contra del país. Entonces, ¿dónde nos sentamos ahí? ¿Dónde es que lo podemos articular? ¿Cómo es que el país puede entender que esa ecuación tiene que darse? Ese es el detalle. Y todo el mundo se tiene que poner para su número, y todo el mundo tiene que saber comunicar, y todo el mundo tiene que tratar de influenciar a los medios para que se hable del asunto. ¿O es que aquí los medios están bien felices, los medios tradicionales están bien felices con el servicio que brinda la Autoridad de Energía Eléctrica? No, pero saben ellos que la privatización no necesariamente es la panacea para que eso mejore.
Esas son las diferencias que yo creo que tenemos que estar discutiendo. Paneles solares es la solución, dice Ileana Fernández. Bueno, y nos quieren cobrar un impuesto al sol, vamos a ver cómo queda eso. Son las 11:41 y tengo que pasar al otro tema que no lo puedo dejar de tocar. Refirieron a Segundo Rodríguez Quilicini al Departamento de Justicia. Y anoche, cuando estaba leyendo el informe, que tengo que decir que es súper completo y que conste, es el segundo informe parcial. Me da la impresión de que estratégicamente Juan Oscar Morales está dejando abierta la investigación. Recuerden que va a haber una extraordinaria hasta el 31 de julio, porque quedan demasiados asuntos todavía que no se dilucidan, sobre todo con relación a Ricardo Vázquez y 313 LLC. Cuando yo digo que me parece completo, es que van punto por punto, como fue quizás el primero, pero punto por punto con relación a nuevos protagonistas, como es Segundo Rodríguez Quilicini. Obviamente hablan de la deficiencia administrativa del Departamento de Salud, eso lo habían planteado anteriormente cuando hicieron los primeros referidos. Hay un patrón de irregularidades y negligencia en el proceso de compras realizadas en el cumplimiento del deber de varios funcionarios del gobierno, poniendo en riesgo la vida y la salud de todos los puertorriqueños. Obviamente identifican los hechos cuestionables con relación a las diferentes órdenes de compra, lo que se pagó en términos de flete que nunca se debió pagar, el dinero que se le dio a Ricardo Vázquez, 3.6 millones de dólares por adelantado, y al día de hoy no se pueden utilizar las pruebas. Habla específicamente del destaque otorgado a Mabel Cabeza, que fue otorgado de una forma irregular. Me llama la atención que si fue otorgado de una forma irregular, aun cuando también refiere a los dos secretarios de la gobernación, Lilian Sánchez Pérez y Antonio Pavón Valle, no redondea lo que a todas luces es una posibilidad, y es que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet tuviera conocimiento de la manera en que esto se dio. Y cuando yo digo es que no redondea, porque es que no hay manera que si usted trabaja en Fortaleza, Lilian Sánchez Pérez y Antonio Pavón Valle hicieran las cosas solos. Y eso me parece importante recalcarlo. Obviamente hablan de que el hospital de Bayamón nunca estuvo disponible, a pesar de que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y su grupo de asesores científicos, específicamente Segundo Rodríguez Quilicini y Juan Cano Salgado Morales, dijeron que era el que se iba a preparar, al día de hoy no está listo. Una vez más, la mendacidad, la falta de transparencia del gobierno de Puerto Rico a través de las conferencias de prensa desde el día 1. Cuando habla de nuevos referidos, definitivamente uno de los más importantes, además del portavoz del Grupo Asesor Científico y rector del Recinto de Ciencias Médicas, es el general José Burgos Vega, comisionado del negociado para el manejo de emergencia. Obviamente Adil Rosa, Mariel Rivera, Diana Meléndez Díaz, Concepción Quiñones del Hongo, que fueron las primeras, todas en relación, como sabemos, al asunto de la negligencia en el cumplimiento del deber y las irregularidades alrededor de las órdenes de compra. Iris Santos, la directora de Gerencia y Presupuesto, también fue referida. Alfonso Rossi, importante, el secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda, CPA. Antonio Valle, el secretario, la secretaria de la Gobernación, obviamente Mabel Cabeza, Guarina Delgado, la ayudante especial del general
que viene de COI, Osmar Chávez Piñero, el administrador de servicios generales, Juan M. Maldonado de Jesús, obviamente, el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y el amigo de Robert Rodríguez López, que fue el que gestó la orden de compra de 38 millones de dólares, Robert Rodríguez López también, y Ricardo Vázquez Hernández. Obviamente los funcionarios públicos saben que tienen una jurisdicción entre el FEI y la Oficina de Ética, los demás directos al Departamento de Justicia, y al doctor Segundo Rodríguez Quilicini, específicamente, habla de haber sido negligente en el cumplimiento del deber con relación a los artículos 254 al 263 del Código Penal y también a la Ley de Ética Gubernamental. Antonio Pavón Valle, específicamente, también dice que reconocieron que no se le está brindando cumplimiento a esta normativa y legislación. Estamos hablando totalmente de lo que tiene que ver con las órdenes de compra. En un momento en que sabemos que esta investigación se da y la legislatura de Puerto Rico acaba de nombrar a una persona, la compañera de Antoni Maceira, la persona que lleva menos de un año en la profesión legal, la acaban de nombrar a un puesto a 10 años con un salario de $120,000 de juez del Tribunal Supremo, a ser la compradora oficial del gobierno de Puerto Rico. Este informe llega en esos momentos y para mí, ¿cuál es la importancia? Bueno, yo creo que el problema mayor, entre otros, lo tiene Segundo Rodríguez Quilicini y la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, y quiero que escuchen este video, vean y escuchen este video sonido, porque la gobernadora hizo unas expresiones con relación a las imputaciones que le hace el informe de la Cámara de Representantes Comisión de Salud al doctor Segundo Rodríguez Quilicini. Vamos a escucharlo y a verlo. Si eso es cierto, es una tragedia para este pueblo, que funcionarios íntegros, que funcionarios que han dedicado su vida al servicio público, funcionarios que han tenido una trayectoria de servicio público por una acción que no tengo la menor duda que tiene que estar relacionada con política, porque no hay otro, por querer hacerme daño a mí, le hacen daño al pueblo de Puerto Rico. Y yo le hago un llamado al pueblo de Puerto Rico que esté muy pendiente a quienes van a votar por ese informe. Que quienes van a votar por ese informe, porque le hacen un gran daño a Puerto Rico, donde según ha trascendido de una manera no oficial, donde no ha habido una votación, donde no hemos visto qué representante ha votado, han incluido inclusive a un médico, a médicos, que de una manera desinteresada han ayudado a este pueblo y me han ayudado a mí a traer vida, a proteger la vida de todos los puertorriqueños. Para mí es una tragedia. Y yo espero. Bueno, la tragedia es que se haya imputado a personas íntegras, personas de trayectoria de servicio público, sin ninguna razón aparente. No. Eso ciertamente está incorrecto. Pero lo que queremos nosotros saber es que contra esas personas, aquí hay personas de las que vimos allí, que ellos mismos decían que no había evidencia, donde todos los analistas y todas las personas que escucharon esas vistas sabían que no había evidencia. Así que yo espero que sea un informe con la evidencia, que sea contundente y que no sea con ánimo de hacer daño, porque verdaderamente que sería una tragedia para Puerto Rico. Gobernadora, ¿de qué estamos hablando? De que es una tragedia por hacerme daño a mí, le hacen daño al pueblo de Puerto Rico. Yo le pregunto, ¿es que realmente no es una tragedia haberle desembolsado a un contratista del gobierno de Puerto Rico allegado al Partido Nuevo Progresista $3.6 millones por unas pruebas rápidas que al día de hoy no pueden utilizarse porque la FDA y el CDC determinaron que son pruebas fatulas? ¿Cuál es la tragedia para el pueblo de Puerto Rico? Que al día de hoy Puerto Rico no tiene la capacidad de hacer pruebas moleculares, pero le dio el dinero disponible, como el que hace un cheque en blanco a los contratistas allegados al Partido Nuevo Progresista.
¿Quién es el que tiene una carrera de servicio público intachable? Segundo Rodríguez Quilichini, que el Senado Académico del Recinto de Ciencias Médicas le retiró la confianza por ser un politiquero del Partido Nuevo Progresista en el centro de conocimiento y ciencia más importante que tiene Puerto Rico. Esas son las preguntas que yo creo que la gobernadora no contesta. Los compañeros insistieron en el asunto de cuál es la tragedia, pero ella no puede contestar más allá de decir que el culpable es el país. Que el culpable somos aquellos que hacemos un análisis diciendo que hay preguntas sin contestar. Que los culpables son aquellos que no han votado. Realmente ahí me perdí. Esto es un informe, gobernadora. Esto es un informe como los informes que usted le rendía al secretario del Departamento de Justicia cuando usted era una fiscal de fila, yo espero, en delitos sexuales y en la Fiscalía de Distrito de Bayamón. Es un informe que hay un supervisor o una supervisora que tiene que aquilatar y tiene que decir si lo acoge o no. ¿Qué quiere decir? Cuando usted le dice al país en una conferencia de prensa como la de ayer, que tienen que estar pendientes a ver quién vota a favor, usted le está diciendo que pasen factura político-partidista y que no voten por esa gente. ¿Quién está haciendo entonces la política partidista aquí? ¿Quién está no respetando la división y la deferencia que tiene que tener el Ejecutivo con sus otras ramas de gobierno republicano? El Ejecutivo en este caso, que le está diciendo al país que le tire en contra y que le vote en contra a aquellos que vayan al hemiciclo y aprueben este informe. Esas vistas las vio el país. Y me parece interesante que usted ahora se apegue a esos analistas, que yo me imagino que usted estará hablando de los analistas de los gatilleros, de el gobierno mediático, que está alineado con los partidos de mayoría en muchos casos, en este caso el partido de gobierno, que es el suyo, el Partido Nuevo Progresista, que dicen que ahí no hay evidencia. Pues claro, no van a decir que hay evidencia, van a decir que sí, que llegue donde la secretaria del Departamento de Justicia para que enforce, como les gusta decir a ustedes, para que vayan con relación a la prueba. No me da la impresión. Fiscal Wanda Vázquez Garcet, exsecretaria del Departamento de Justicia, gobernadora sucesoral de Puerto Rico. Me da la impresión que el país tiene claro, porque las vio, que qué fácil es jugar con la chequera del pueblo y no jugar con la chequera de ustedes mismos. Fueron 3.6 millones por un lado y 19 millones de dólares que por poco se van por el chorro, si no es porque una oficial de un banco del país levanta bandera y dice: no, aquí no. Estos son demasiado chavos para una gente que lo único que ha movido en un mes han sido 30,000 pesos. Si no llega a ser por eso, si llega a ser por ustedes, tuviéramos 38 millones de dólares al lado de allá. Como tiene Ricardo Vázquez hoy, 3.6 millones de dólares en la cuenta de 313 LLC. Yo creo que es importante que el país insista en la pregunta. Y como si esto fuera poco, la gobernadora ahora dice que le quieren hacer daño a su familia. A mí cuando traen la familia me da un coraje, porque mire, ¿por qué se tiran a la política partidista si no van a responder con su cuero? Tírese. Uno se tira de pecho cuando uno va a responder por las acciones que uno comete. Ahora el asunto del PM4 que sacó el juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, lo traen para hacerle daño a su familia. No, gobernadora, pero si a mí, mire, si yo hubiera ido a comprar un carro el día 14 y me lo entregan y llevo 3 meses sin pagarlo, solamente porque el banco decidió que no iba a violar la orden ejecutiva porque el que se lo vendió quería que hicieran
la transacción. Volvemos, aquí hay una institución bancaria responsable que quiso cumplir con la orden ejecutiva, pero ni el que estaba comprando el carro ni el que se lo vendió quería cumplir con la orden ejecutiva. Si llego a ser yo, ¡ay bendito! Bloqueado estuviera todo Rupert buscándome. Sí, esas son las diferencias que el país se cuestiona, por qué unos sí y por qué otros no. ¿Por qué un medio bona fide, una periodista de 30 años de experiencia, no tiene acceso a la gobernadora para hacerle las preguntas que quiere hacerle con relación a muchos asuntos, y el dueño de un dealer de carro que le vendió un carro a su esposo tiene acceso a usted? ¿Por qué no? Y no venga a decir que las conferencias de prensa están disponibles, porque cualquier periodista de este país debería tener acceso, después de pasar por la burocracia del calendario. No tenemos problema con eso, para hacerle las preguntas a la gobernadora fuera de una conferencia de prensa. Así como lo tienen esos contratistas, esos comerciantes que muy bien pueden abonar a su campaña o venderle el carro a su esposo. Por eso me parece que es tan importante que insistamos en la pregunta. Por eso, hablar con el licenciado Rolando Emanuel, ver de qué manera, y ahí vamos a lo último, la gobernadora dice, como un disco rayado, que va a evaluar el informe a ver qué pasa. Lo dijo con el Código Electoral, ahí está firmado. Lo dijo con el Código Civil, ahí está firmado. No esperemos que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet diga que esa opinión legal tiene unas preocupaciones y que no va a autorizar el contrato. Me parece que Luma está al lado de allá. Y lo último, que sí les tengo que decir, pero eso es breve, el señor director ya me está diciendo que faltan 2 minutos, solo van a detenerlo aquí. ¿Ves? Ustedes recordarán que les hablé ayer de Israel Coppel. Israel Coppel es el contratista dueño de Pitusa, que también tiene unas cuantas cuerdas allí más chiquitas, 200 cuerdas de terreno, y está vendiéndolas por $50 millones. Pues miren, Israel Coppel es un contribuyente del Partido Nuevo Progresista, bien sencillo. Ricardo Rosselló Nevares, 2014. Pedro Pierluisi Urrutia, 2014. Jonathan Figueroa Ríos, 2014. Son un candidato del área de norte. Comité Municipal de Manatí, alarma 101, 2014. Otro para el Comité Municipal de Manatí, 2014. ¿Cómo es que ustedes dicen? ¿Cómo es que dicen que no, que eso no era un truco para amigos del alma del Partido Nuevo Progresista? El proyecto 1643, ahí está. Documentos públicos del Contralor Electoral. Son los donantes. Me tengo que ir porque por ahí viene Rodrigo Otero Goico y tenemos que trabajar aquí en el estudio. Gracias a David Esperón porque estamos aquí haciendo lo que queremos hacer. Recuerden, estamos en bonitasradio.net, todavía allí puede donar, puede ir a la ATH móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, y también a través del correo general, Fundación Periodismo Siglo XXI, los cheques, por favor, a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, lo puede abreviar, Fundación Periodismo S21, P.O. Box 284, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Éxito y nos vemos a las 5 de la tarde. No, perdón, a las 5 no voy a estar. Hay una cita y tengo que comparecer, así es que vamos a estar no más tarde de las 7 de la noche, porque la gobernadora tuvo una conferencia de prensa diciendo cómo es que va a manejar el asunto del aeropuerto y vamos a entrar en eso más tarde. No más tarde de las 7, estamos otra vez. Éxito, buen provecho y hablamos más tarde.